Hola, bienvenidos a su canal Quimi Mundo Clases. Continuamos con esta segunda parte en la resolución de ejercicios del examen de la primera fase eliminatoria de la Olimpiada de Química de la Ciudad de México. Esto en su edición 2023. Si no has visto los videos anteriores, te recomiendo esta lista de reproducción que te dejo aquí para que te puedas preparar adecuadamente para la Olimpiada. Recuerda que si estás viendo este video en 2023, todavía tienes todo el mes de agosto para inscribirte, estudiante de bachillerato, en la Olimpiada de Química de la Ciudad de México. Sin más por el momento, vamos a comenzar. Quimi Mundo Clases, bienvenido a tu canal. Problema 18. Para complementar su alimentación, muchas personas ingieren pastillas que contienen diversos minerales. En un producto comercial encontramos la siguiente información. Cada pastilla con una masa de 0.60 gramos contiene las siguientes sustancias. Aquí tenemos el fosfato diácido de calcio, 162 miligramos, óxido de magnesio, 100 miligramos, yoduro de potasio, 0.15 miligramos, óxido de zinc, 15 miligramos y selenato de sodio, 0.05 miligramos. La problema número 18 se trata de determinar la masa molar. La masa molar para el compuesto bifosfato de calcio es en gramos mol. Bueno, aquí tenemos que sacar la masa molar. Recordamos que tenemos que ver cuántos átomos de cada elemento tenemos. Para el caso de calcio tenemos 1 por su masa, que es de 40. Para el caso de hidrógeno tenemos 4 por 1 nos da 4. Fósforo tenemos 2 átomos. Recuerda que este número 2 chiquito afecta todo lo que tiene en el paréntesis y lo multiplica. Entonces 2 por 1, 2 por 31, 62. Y oxígeno, que tendríamos 4 por 2, nos da 8 por 16, 128 gramos mol. Si lo sumamos en total, vamos a obtener 236 gramos por mol. Por ende, nuestra respuesta es el inciso B, 234.05. Problema 19. El porciento en masa de selenio en el selenato de sodio dequehidratado es... Primero, necesitamos obtener la fórmula para el selenato de sodio. El selenato de sodio se escribe de esta manera. El ion selenato es un análogo del ion sulfato. Selenio está en la misma familia, en la familia 16. Entonces lo vamos a escribir así, Na2SeO4, y nos dice decahidratado. Esto quiere decir que va a tener 10 aguas de hidratación, que también debemos de considerar cuando estemos calculando la masa molar. Muy bien, vamos a descomponer por elementos. Tenemos el elemento sodio, el elemento selenio y el elemento oxígeno. Algo que a mí me sirve o me es de mucha utilidad es considerar al agua aparte, considerando que su masa molar es de 18 gramos por mol. Vamos a empezar. De sodio tenemos 2 por su masa 23, nos da 46. Selenio tenemos 1 por su masa 79, obtenemos 79. Oxígeno tenemos 4 por 16, nos da 64. Y agua tenemos 10 por 18, 180. La suma de esto nos va a dar en total 369 gramos por mol. Sin embargo, nos piden el porciento en masa de selenio. El porciento en masa de selenio lo obtendremos considerando de estos 369 gramos, ¿cuántos corresponden a selenio? En este caso, el porciento en selenio es 79 gramos entre 369 gramos por 100 y obtenemos un porcentaje del 21.41%. Por ende, nuestra respuesta es el inciso A. Problema 20 es parte de la misma contextualización que vimos para el problema 18. Aquí tenemos las distintas cantidades de los componentes. El problema 20 dice, suponiendo que nuestro cuerpo pudiera asimilar el 50% de selenio contenido en el selenato de sodio deshidratado, ¿cuántas pastillas tendremos que tomar para asimilar 1 miligramo de selenio? Aquí vienen distintos intervalos, vamos a determinarlo. Ok, empezamos. Yo sé que tengo 0.05 miligramos del compuesto, es decir, del selenato de sodio.
pero de selenio solamente tenemos el 21.41%. Es decir, por cada 100 miligramos tendremos 21.41 miligramos de selenio solamente. Esto nos va a dar 0.0107 miligramos de selenio. Muy bien. Ahora hay que considerar otro dato. Nos dicen que el cuerpo solo asimila el 50%, es decir, de todo este selenio que es el 100%, nuestro cuerpo solo va a asimilar la mitad. Por ende, vamos a asimilar 5.352 por 10 a la menos 3 miligramos de selenio o 5.352 microgramos. Entonces, ahora yo quiero asimilar 1 miligramo de selenio. Yo sé que en cada pastilla voy a asimilar solamente 5.352 por 10 a la menos 3 miligramos. Por ende, voy a necesitar 186.82 pastillas, es decir, 187 pastillas. Y me regreso aquí. Mi respuesta será el inciso C, de 100 a 200 pastillas. Problema 21. El óxido de magnesio es un sólido cuya densidad es 3.58 gramos por centímetro cúbico. El volumen en milímetros cúbicos que ocupan 100 miligramos de este compuesto es... Perfecto. Aquí lo que necesitamos hacer es tener en mente la definición de densidad. Densidad, letra griega ρ, es igual a masa sobre volumen. De esta manera, yo necesito encontrar el volumen. Me piden el volumen en milímetros cúbicos. 100 miligramos corresponden a 0.1 gramos. Entonces vamos a encontrar el volumen como masa sobre densidad. Divido 0.1 gramos entre 3.58 gramos por centímetro cúbico y obtengo un volumen de 0.0279 centímetros cúbicos. Vamos a transformar ahora a milímetros cúbicos. Recuerden, en unidades cúbicas tenemos 1000 milímetros cúbicos en un centímetro cúbico. Por ende vamos a transformar y esos 0.0279 centímetros cúbicos solo los multiplico por 1000 para obtener 27.9 milímetros cúbicos. En este caso mi respuesta viene en notación científica. Por ende el resultado será el inciso D, 2.79 por 10 a la menos 1. Problema 22. La ley de los gases ideales es PV igual a nRT a 25 grados Celsius y una presión de 100 pascales. Un mol de gas ideal ocupan un volumen de... Ojo, aquí podría haber confusión y nos podríamos ir por el distractor, que es 22.4 litros. Sin embargo, eso corresponde al volumen ocupado en condiciones de presión de una atmósfera. Aquí tenemos 100 pascales. Esta presión es mucho menor a una atmósfera. Entonces, vamos a determinar qué volumen es el que ocupamos. Primero vamos, siempre que tengamos o que estemos trabajando con leyes de los gases, tenemos que transformar nuestras temperaturas a Kelvin. Perfecto, entonces vamos a sumar los grados Celsius más 273.15, vamos a obtener 25 más 273.15 igual a 298.15 Kelvin. De esta forma vamos a transformar también los pascales en atmósferas para mayor comodidad, porque recuerda que la constante R, si bien puede venir en distintas unidades, pues siempre es más cómodo trabajar con atmósferas y litros desde mi perspectiva. Entonces tenemos 100 pascales y aquí tenemos el factor de conversión. Una atmósfera equivale a 101.325 pascales. Por ende, 100 pascales son 9.869 por 10 a la menos 4 atmósferas, una presión bajísima de vacío. Muy bien, aquí tenemos nuestra ecuación del gas ideal, PV es igual a nRT. De esta manera vamos a despejar el volumen es igual a nRT sobre P y sustituimos los datos, una mol, la constante de los gases que va a ser en este caso 0.082 atmósferas por litro entre mol por Kelvin, multiplicado por la temperatura en Kelvin entre la presión. Esto nos va a dar un volumen en litros de 24.772.82. Entonces, vamos a ver. Esto corresponde en notación científica a 2.47 por 10 a la 4 litros. Por ende, mi respuesta es el inciso A.
Problema 23. En la reacción representada por la ecuación alfa beta gamma 3 igual a alfa gamma más beta gamma 2, las letras griegas alfa beta gamma representan elementos químicos. El compuesto beta gamma 2 es uno de los productos principales en la combustión de muchas sustancias orgánicas. La masa molecular del compuesto alfa gamma es 40.3 gramos por mol. Por ende, el elemento alfa es... Bueno, aquí vamos a ver si nos dicen que beta gamma 2 es un producto en la combustión, pues se trata del dióxido de carbono. Aparte concuerda con la fórmula. Otro de los productos es agua, sin embargo, pues no tiene la fórmula. Hubiera sido beta 2 gamma, pudiera ser agua. En este caso, beta gamma 2 es CO2. Perfecto. Entonces, en este caso, beta es el elemento carbono y gamma es el elemento oxígeno. Ahora me dicen que la masa molecular del compuesto alfa gamma es igual a 40.3 gramos mol. Entonces podemos calcular la masa atómica del elemento alfa sabiendo que gamma es oxígeno. Entonces vamos a restar a los 40.3 gramos por mol los 16 gramos por mol que pesa el oxígeno y obtenemos 24.3. Si vamos a la tabla periódica, podemos ver que este valor de masa atómica corresponde al elemento magnesio. Por ende, mi respuesta es el inciso C. Problema 24. Un investigador está determinando la carga eléctrica total de las partículas coloidales, las cuales pueden contener una o más cargas elementales en unidades arbitrarias. Las mediciones que obtiene el investigador son 2.30, 6.90, 13.80, 5.75, 3.45, 8.05. El investigador concluye que la carga elemental puede ser en las mismas unidades arbitrarias. Bueno, esto nos recuerda mucho al experimento de Millikan, ¿no? Millikan, aquel investigador muy persistente que determinó la carga del electrón. Entonces, en este caso, la carga elemental y todos los valores que tenemos aquí tendrán que estar relacionados. En este caso tendríamos que encontrar un número que fuera menor a 2.30, ¿sale? De hecho aquí el inciso E queda descartado porque no podemos tener un valor menor a la carga fundamental, tiene que ser menor o igual. Podríamos probar con 2.30, sin embargo vamos a ver que no todos los números nos van a arrojar valores exactos. Entonces, de esos valores tenemos 1.15, que si dividimos 2.30, que es el valor más pequeño, entre 1.15, pues veremos, ¿sale? Que obtenemos un valor de 2. Recordando que cada uno de estos valores debe de ser un número entero multiplicado por esta carga fundamental. De hecho, sí se cumple. Y nuestra respuesta es el inciso B. De todas formas, vamos a checar que esto se encuentre bien. Entonces vamos a dividir todos los números entre 1.15, 2.3 entre 1.15 me da 2, 3.45 me da 3, 5.75, 5, 6.96, 8.057 y 13.8 nos da 12. Entonces todos se tratan de números enteros. Problema 25. Las partes por millón ppm son unidades de concentración muy utilizadas en estudios de contaminación de aguas o concentración de elementos en fluidos de seres vivos. En gramos, una parte por millón equivale a un gramo en un millón de gramos. En los fluidos del cuerpo humano, los iones de sodio son los más abundantes. Por ejemplo, en un litro de plasma sanguíneo hay 3.25 gramos de iones sodio. ¿Cuál es la concentración aproximada de iones sodio en partes por millón en el plasma sanguíneo, cuya densidad es prácticamente la misma que la del agua? Bueno, vamos a ver. Entonces, lo primero que tenemos que recordar es que, por definición, un litro es igual a un decímetro cúbico. Y en este caso, en un decímetro cúbico tenemos 1000 centímetros cúbicos. Por ende, en un litro tenemos esta cantidad, 1000 centímetros cúbicos. Muy bien, ahora podemos determinar la masa contenida en esos 1000 centímetros cúbicos de plasma sanguíneo. Recordemos que la densidad es igual a la masa por volumen y la masa es igual al producto de la densidad por volumen. Nos dicen que consideremos la densidad de 1 gramo por centímetro cúbico, entonces pues tendremos en 1000 centímetros cúbicos pues solamente 1000 gramos. Ahora recordemos la definición de partes por millón.
Partes por millón es igual a gramos de soluto entre gramos de disolución por 10 a la 6, es decir, por 1.000.000. Partes por millón será 3.25 gramos entre 1000 por 10 a la 6, y esto nos arroja 3250 partes por millón. Mi respuesta será el inciso E. Problema 26. En el plasma sanguíneo humano la molalidad de iones sodio es... Vamos a ver, la definición de molalidad es moles entre kilogramo de disolvente. De nuestro problema anterior, vimos que la concentración del ion sodio en el plasma es de 3250 partes por millón. Las partes por millón también se pueden expresar con unidades de miligramos entre kilogramos. Por ende vamos a tener 3250 miligramos de sodio por cada kilogramo de ese plasma sanguíneo. En este caso vamos a considerar que el sodio se encuentra muy diluido, por ende prácticamente toda la masa de la disolución se debe al disolvente, que lo estamos considerando al plasma sanguíneo. Por ende vamos a tener 3.250 gramos de sodio por kilogramo de disolvente. Ahora solo nos falta convertir esos gramos de sodio a moles mediante la masa atómica, y considerando que una mol de sodio pesa 92.990 gramos. Obtenemos como resultado 0.0141 molal. Recuerda que la molalidad es M minúscula. Por ende, nuestra respuesta es el inciso B. Problema 27. Cuando un gramo de agua es adicionado a una mezcla de ácido y agua, la nueva mezcla es 25% en masa de ácido. Cuando 2 gramos de ácido son adicionados a la nueva mezcla, ahora contiene 50% en masa de ácido. El porciento en masa de ácido de la mezcla original era... Bueno, vamos a resolver esto por un método algebraico. Vamos a considerar aquí dos variables. La primera de las variables es X. X en este caso será igual a los gramos de ácido y Y será igual a los gramos de agua. Perfecto. Entonces el porciento masa-masa es igual a gramos de soluto entre gramos de disolución por 100. Si yo sustituyo, vamos a obtener mi ecuación 1, 25, que es el porciento, X son los gramos de soluto, que en este caso es el ácido, y yo tengo en la disolución X cantidad de gramos de ácido más Y cantidad de gramos de agua, y añadí 1 de agua, ¿sale? Perfecto. Entonces vamos a sacar mi segunda ecuación. En el segundo caso, ¿sale? Yo tenía cierta cantidad de gramos X de ácido, le adicioné 2, y en total ya tengo el gramo de agua que adicioné, más lo que tenía de ácido, más lo que tenía de agua, más 2 adicionales de ácido. Por ende, vamos a resolver X en la ecuación 1. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es despejar este porcentaje. Vamos a dividir entre 100 ambos lados de la ecuación y obtenemos de este lado 0.25 es igual a X entre 1 más X más Y. Siguiente paso, todo este término del denominador lo vamos a pasar multiplicando por 0.25 y obtenemos 0.25 más 0.25x más 0.25y es igual a X. Ya casi tenemos todo. Ahora vamos a agrupar los términos semejantes. Vamos a pasar el 0.25 del lado derecho y vamos a obtener, por ende, que 0.75x es igual a 0.25 más 0.25y. Por ende, x será igual a 0.25 más 0.25y entre 0.75. Entonces, este valor de x lo puedo sustituir en la segunda ecuación. Recuerda que cuando tienes dos incógnitas, necesitas dos ecuaciones al menos para poder resolverlas. Muy bien, vamos a trabajar simplificando la ecuación número 2. La ecuación número 2 vamos a hacer lo mismo, divido entre 100 primero y obtengo 0.5 es igual a x más 2 entre 1 más x más y más 2. Y voy a pasar el denominador multiplicando por 0.5 y esto va a ser igual a 0.5x más 0.5y más 1.5 es igual a x más 2. Agrupando términos semejantes y sumándolos, vamos a llegar al resultado que 0.5y menos 0.5 es igual a 0.5x. Tenemos factor común 0.5, vamos a dividir entre él.
Al dividir entre 0.5, y menos 1 es igual a x. Perfecto. Ahora podemos trabajar con estas ecuaciones igualándolas. ¿Sale? Tenemos dos expresiones en las cuales el resultado es x, por ende son iguales. Entonces 0.25 más 0.25y entre 0.75 es igual a y menos 1. Y multiplicamos por 0.75 y obtenemos 0.25 más 0.25y igual a 0.75y menos 0.75. Agrupamos términos semejantes y obtenemos que 1 es igual a 0.5y. Dividimos entre 0.5y y llegamos a la solución de que y vale 2. Tenemos 2 gramos de agua en la solución, en la disolución original. Ahora encontrar el valor de x, y menos 1 es igual a x, por ende, x es igual a 1. Entonces, de esta forma vamos a encontrar el valor original de la concentración en unidades de por ciento masa-masa. Por ciento masa-masa será 1 gramo de ácido entre los que tenía 1 gramo de ácido más 2 gramos de agua, eso me da 3 por 100 y vamos a obtener el 33.33%, que regresando al problema corresponde al inciso B. Muy bien. Problema 28. Indica cuál es el enunciado verdadero con relación a la reacción representada por la ecuación cromato de potasio más ácido sulfúrico igual a dicromato de potasio más agua más sulfato de potasio. Siempre que vemos cromatos, dicromatos, inmediatamente pensamos redox, ¿no? Entonces vamos a analizar si realmente se trata de una reacción redox o no y por qué. Para esto tenemos que sacar los estados de oxidación. Recuerden una fórmula química, siempre del lado izquierdo tenemos el elemento electropositivo, por ende su estado de oxidación es positivo, 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 positivo. El último de los elementos suele ser el elemento más electronegativo, en este caso es oxígeno. Casi siempre que tengas oxígeno, su estado de oxidación va a ser menos 2, salvo en el caso de los peróxidos. Entonces aquí inmediatamente podemos poner menos 2, menos 2, menos 2, menos 2, menos 2. Muy bien. Potasio. El potasio se encuentra en la familia 1, es un metal alcalino y su estado de oxidación será más 1, más 1, más 1, más 1. Ahora solo nos queda resolver el estado de oxidación del cromo, recordando que la suma de los estados de oxidación debería de ser 0. Entonces yo tengo 4 átomos de oxígeno por menos 2, esto me da menos 8, y 2 por 1 más 2. El número que sumado estos dos me da 0, corresponde a 6. Entonces el cromo solo tengo 1, recuerden que aquí hay un 1 imaginario, su estado de oxidación será cromo más 6. Perfecto. Vamos a ver el estado de oxidación del azufre. De nuevo, tengo 4 por menos 2. Eso me da menos 8. 2 de hidrógeno por 1, que es su estado de oxidación, me da más 2. Y aquí también en este caso el estado de oxidación es 6. Solo tengo un átomo de azufre, por ende, el estado de oxidación de este, como dije, es 6. Muy bien, vámonos con el cromo en el dicromato de potasio. Tengo 7 de oxígeno, o sea, cada oxígeno tiene menos 2. 7 por menos 2 me va a dar menos 14. Y 2 por más 1 me va a dar más 2. Entonces tenemos que ver cuál de estos satisface la ecuación. Entonces necesito yo aquí más 12. Más 12. Pero estas 12 cargas positivas se encuentran repartidas entre 2. Por ende, el estado de oxidación de cromo será de más 6 también. Aquí ya para el agua está resuelto. Y aquí vemos que es un sulfato, podemos hacerlo, pero el estado de oxidación también es de 6. Como podemos ver, no hay cambio al pasar de reactivos a productos en ninguno de los elementos en cuanto a su estado de oxidación. Por ende, no se trata de una reacción redox, pese a que la primera impresión nos podría indicar que de esto se trata. Entonces, nuestra respuesta se trata del inciso D. No hay cambio en el estado de oxidación de los elementos, no es una reacción redox.
Problema 29. La corriente que circula en una celda electroquímica se puede medir en amperes. Un ampere equivale a una carga de 1 coulomb que pasa por cada segundo por un punto del circuito. La carga del electrón es 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Cuando en una celda electroquímica circula una corriente de 5 miliamperes, significa que el número de electrones que pasan por un minuto del circuito son... Bueno, esta es la definición general de corriente o intensidad de corriente. Es la cantidad de carga que pasa en función de la unidad de tiempo. La unidad del Sistema Internacional para la Corriente es el ampere. El ampere corresponde a el paso de 1 coulomb por segundo. Entonces lo primero que vamos a hacer es obtener la carga que pasa en un minuto por el circuito. Entonces tenemos que 5 miliamperes corresponden, bueno, un miliampere corresponde a la milésima parte de un ampere. Entonces por ende 5 miliamperes serán igual a 0.05 amperes. De esta forma, la carga es el producto de la intensidad por el tiempo y vamos a tener esto igual a 0.005 amperes multiplicado por 60 segundos. Esto nos va a dar 0.3 coulombs. Muy bien, 0.3 coulombs de carga. Vamos a obtener la cantidad de electrones que darían esa carga. Tenemos 0.3 coulombs multiplicados. ¿Sale? Recuerda que cada electrón posee una carga de 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Esto nos va a dar 1.875 por 10 a la 18. Por ende, nuestra respuesta se trata del inciso C. Problema 30. En una celda electroquímica para reducir un mol de iones plata y convertirlos en átomos de plata metálicos, se requiere que circule por la celda una carga total de... Aquí tenemos que recordar que el estado de oxidación del ion plata es de 1 más. Por ende va a ganar una mol de electrones para producir una mol de plata metálica sólida. En este caso tenemos que recordar que la carga es igual a ZNF. ¿Qué va a ser Z? Va a ser el número de equivalentes de carga por cada mol que tenemos. N es el número de moles y F es la constante de Faraday. La constante de Faraday la vimos en un video anterior, corresponde a la cantidad de carga que posee una mol de electrones. Es decir, va a ser igual al producto de la carga del electrón por el número de Avogadro, que en este caso va a ser muy cercano a este valor a 96.500. Al tener solo un equivalente y una mol, la carga que va a pasar, o la carga que yo voy a requerir para que circule por la celda, será de 96.368 coulombs. Mi respuesta es el inciso A. Problema 31. Una de las formas de establecer si una persona ha estado expuesta a niveles altos de contaminación por plomo es determinar la concentración de este metal en la sangre. En 1970 se consideraba que hasta 4 microgramos de plomo por centímetro cúbico de sangre era adecuado. Desde 1994 el nivel permisible es de 1 microgramo por centímetro cúbico y cualquier concentración mayor a esta se considera potencialmente dañina. De esta manera, un análisis de sangre en un niño mostró una concentración molar de plomo igual a 1 por 10 a la menos 5 molar. Considerando a la sangre como el disolvente, esta concentración equivale en microgramos por centímetro cúbico. Bueno, aquí tenemos que recordar la definición de molaridad. Molaridad es igual a mol por litro. Recordemos que un litro es igual a un decímetro cúbico. Entonces será 1 por 10 a la menos 5 mol por decímetro cúbico. Ahora vamos a transformarlo a decímetros cúbicos, recordando que en un decímetro cúbico hay 1000 centímetros cúbicos. Y obtendremos un valor de 1 por 10 a la menos 8 mol por centímetros cúbicos. Ahora nos falta convertir estos moles a microgramos. Lo primero que vamos a hacer es considerar la masa atómica, que es igual a 207.2 gramos para el caso del plomo, y la definición de microgramo. Un microgramo va a ser la millonésima parte de un gramo, por ende en un gramo tenemos 1.000.000 de microgramos. Si hacemos estas operaciones vamos a obtener un valor de 2.072 microgramos por centímetro cúbico y nuestra respuesta es el inciso B.
Problema 32. Un trozo de plomo metálico con una masa de 22.70 gramos se coloca dentro de una probeta graduada que contiene un mol de agua pura. La lectura del volumen de agua con el trozo de plomo dentro es de 20 mililitros. ¿Cuál es la densidad del plomo metálico? Esto es un método muy común, se llama método de desplazamiento de líquidos. ¿Cómo funciona? Para objetos que son irregulares, en los cuales no podemos conocer con facilidad su volumen, lo que hacemos es introducirlos en un material que nos permita medir el volumen de manera adecuada en presencia de un líquido cuyo volumen inicial conocemos. Al introducir el sólido, que debe de ser más denso que el líquido para no flotar, y también no debe ser reactivo, y tampoco debe ser soluble, ¿no? Pues el volumen cambiará después de la inmersión. Entonces, esta diferencia de volúmenes será igual al volumen del objeto. Entonces, en este caso, vamos a ver la masa molar del agua, ¿sale? Es de 18 gramos por mol. Entonces, si teníamos una mol de agua, quiere decir que teníamos 18 gramos. Ahora, la densidad del agua es cercana a 1 gramo por mililitro. Entonces, esos 18 gramos ocupaban un volumen de 18 mililitros, ¿sale? Y el volumen de plomo, como lo mencioné, lo vamos a encontrar por la diferencia. ¿Cuál fue el volumen después de que lo sumergimos? Volumen final, menos el volumen que teníamos al inicio. Pues simplemente el volumen es de 2 mililitros, ¿sale? Por ende, la densidad del plomo será igual a la masa del plomo dividida entre el volumen del plomo. En este caso tenemos 22.70 gramos entre 2 mililitros. Vamos a obtener un valor de 11.35 gramos por mililitro. Mi respuesta será el inciso B, 11.35 gramos por centímetro cúbico. Problema 33. A nivel industrial, el plomo puede obtenerse por una serie de dos reacciones. Primero se hace una tostación del mineral llamado galena, el cual se hace reaccionar con oxígeno atmosférico a alta temperatura para formar óxido de plomo 2 y óxido de azufre 4. En este proceso, por cada mol de galena, ¿qué cantidad de oxígeno gaseoso en moles reacciona? Y bueno, aquí tenemos la ecuación. Entonces tenemos que balancear. Recordamos que del lado izquierdo tenemos reactivos y del lado derecho tenemos productos. Vamos a empezar con todos los elementos, dejando al final el oxígeno, plomo, azufre y oxígeno. Del lado izquierdo de plomo tenemos 1, del lado derecho tenemos 1, azufre es 1 del lado izquierdo, 1 del lado derecho. El problema aquí viene con oxígeno, tenemos únicamente 2 del lado izquierdo, pero tenemos 3 del lado derecho. Siempre trata de convertir los números impares a pares, en este caso, donde tengas el oxígeno, porque es más fácil multiplicar aquí por algún coeficiente el oxígeno molecular para que puedas igualar el número que tienes aquí. Entonces vamos a probar aquí con un 2, ¿sale? Y aquí vamos a tener 2 de oxígeno y 2 son 4. Y aquí pondremos un 2. Entonces tendríamos 4 y 4. Sin embargo, ya modifiqué el plomo. El plomo aquí tendría ahora 2 y aquí tenía 1. Entonces multiplico por 2 y me queda el plomo, pero el azufre ya se nos descompuso. El azufre, aquí tengo 2 y ahora aquí tengo 1. Entonces, ¿qué hago? Multiplico por 2. 2 por 2, bueno, 2 y 2, pero ahora el oxígeno tengo 2 por 2, 4 y 2 son 6. Por ende necesito multiplicar no por un 2, sino por un 3. Perfecto. Entonces, esta es la respuesta que corresponde al inciso A. Necesito 3 moles de oxígeno gaseoso. Problema 34. El óxido de plomo obtenido de la citada tostación se hace reaccionar con monóxido de carbono y se obtiene plomo metálico. El otro producto es un gas, el CO2, que es el compuesto que aprovechan las plantas en el proceso de fotosíntesis.
En un reactor para la obtención de plomo se introduce monóxido de carbono hasta que la presión al interior es de 5.4 atmósferas. ¿Cuál será la presión del reactor cuando todo el plomo haya reaccionado? De nuevo vamos a escribir aquí la ecuación que se encuentra balanceada y podemos ver que por cada mol que se consume de monóxido de carbono se genera otra mol de dióxido de carbono. Ambos son gases. Por ende, siempre se obtiene la misma cantidad de moles gaseosos. Entonces, por ende, la presión será la misma que al inicio y mi respuesta corresponde al inciso C. Problema 35. En un recipiente de 8.2 litros de capacidad, se introduce una mezcla de dióxido de carbono y nitrógeno gaseoso de tal manera que se tiene la misma cantidad de sustancia en moles de cada componente. Si la presión dentro del recipiente es de 760 milímetros de mercurio, ¿cuál es la presión parcial del dióxido de carbono? Entonces aquí tenemos que considerar esta condición. El número de moles de nitrógeno es igual al número de moles de dióxido de carbono. Recordemos que por la ley de las presiones parciales de Dalton, la presión total será la suma de la presión parcial de nitrógeno más la presión parcial del dióxido de carbono. Y la presión parcial puede expresarse como la fracción mol por la presión total. Entonces, en este caso, puedo escribir a la presión total como la fracción mol de nitrógeno por la presión total, más la fracción mol del dióxido de carbono por la presión total. En este caso, la fracción mol de dióxido de carbono será igual al número de moles de dióxido de carbono entre el total, es decir, el número de moles de nitrógeno más el número de moles de dióxido de carbono, pero como son iguales, esto será a el número de moles de dióxido de carbono entre 2 por el número de moles de dióxido de carbono y esto es igual a 0.5, de tal forma que la presión parcial del dióxido de carbono corresponde a la mitad, es decir, a 380 milímetros de mercurio. Por ende, mi respuesta es el inciso C. Vamos a acabar con el problema 36. Si para el mismo sistema de la pregunta anterior se duplica la cantidad de nitrógeno y se eleva al doble la temperatura del recipiente, ¿cuál es la presión parcial del dióxido de carbono? Bueno, en este caso podemos considerar que el dióxido de carbono y el nitrógeno se comportasen como gases ideales. Entonces vamos a tener estas presiones parciales en función de la ecuación de los gases ideales, ¿no? Entonces, en este caso, tanto dióxido de carbono como nitrógeno se comportarían de la misma manera, ¿no? Y los tenemos en la misma cantidad de moles, entonces, pues resulta que será 2 veces el número de moles que tengamos aquí contenidos por RT sobre B, y esto es igual a 760 milímetros de mercurio. Entonces, algo que quiero que noten aquí es este término que estamos resaltando en amarillo. Este es el término de la presión parcial de CO2. En principio, si yo añado nitrógeno a la presión parcial de CO2, no le pasa nada. Le va a pasar a la presión total, por supuesto, ¿sale? Pero no a la presión total de CO2. Únicamente lo que le afectaría es la temperatura. Por ende, si yo aumento la temperatura al doble, la presión parcial se nos va al doble. Pero vamos a determinarlo, ¿no? Ok, entonces en el primer caso, en el caso del problema 35, pues teníamos esto, presión total es igual a 2nRT sobre B, que es igual a 760 milímetros de mercurio. Para el caso de ahora, tenemos que al aumentar la cantidad de moles al doble, incrementa la presión. Estamos metiendo mayor cantidad de sustancias gaseosas en ese tanque. Es un tanque rígido, consideramos que el volumen no cambia y vamos a hacer esto en 2 pasos. Primero manteniendo la temperatura constante, entonces ahora el número de moles de nitrógeno es el doble del número de moles de dióxido de carbono. Entonces la presión total tendrá esta forma. Si yo los considero como gases ideales, pues no importa si se trata de CO2 o nitrógeno,
La presión total vendrá dada por esta ecuación. A esta le voy a llamar la presión 2, que es la presión después de añadir los moles de nitrógeno. Y vamos a obtener la relación entre la presión 2 y la presión inicial, es decir, la del problema 35, y obtenemos que es de 3 medios. Por ende, la presión 2 es 3 medios la presión 1. Por ende, la presión 2 es de 1140 milímetros de mercurio. Ahora vamos a considerar el aumento en la temperatura. Podemos ocupar la ley de los gases, considerando que el número de moles, en este caso podemos ocupar la ley de Gay-Lussac, considerando que el número de moles, el volumen, se mantiene constante. Entonces, en este caso, la temperatura 3 es el doble de la temperatura 2 y la presión simplemente es el doble de la presión 2. Es decir, 2 por 1140, esto será igual a 2280 milímetros de mercurio. Entonces, ahora podemos calcular la presión parcial para el CO2 con la fracción mol. Consideramos la fracción mol en el punto en el que el número de moles de nitrógeno es el doble del número de moles del dióxido de carbono. Vamos a obtener matemáticamente que esta fracción mol para el dióxido de carbono es de 0.333. Multiplicando esto por la presión total, que es de 2280 milímetros de mercurio, obtenemos 760 milímetros de mercurio y nuestra predicción era correcta. Aquí queda demostrado. Entonces, nuestra respuesta será el inciso B, 760 milímetros de mercurio. Y bueno, hasta aquí dejamos este video. Espero que te sea de mucha utilidad para que puedas estudiar. Síguete preparando para el concurso de la Olimpiada de Química de la Ciudad de México. No olvides seguirnos en redes sociales, ya las conoces, TikTok, Facebook e Instagram, con el nombre de Quimimundo Clases. También si tienes dudas, preguntas, no olvides escribirnos a quimimundoclases@gmail.com, donde con gusto nos podemos poner en contacto. Este ha sido un video más de Quimimundo Clases. Nos vemos a la próxima.